Bueno, vamos a iniciar. La encuesta, que como decía, tiene 15 preguntas muy concretas, muy generales. Es una información general sobre la persona con discapacidad, a la cual vamos a encuestar, y un poco para conocer su entorno sociolaboral o socioeconómico. El género, dijimos que lo sacábamos básicamente de la base de datos del encuestado. Luego le preguntamos la fecha de nacimiento. Esto también, como decía Nurga, ¿no? Pausadamente y con mucha paciencia, porque la fecha de nacimiento lo que queremos es conocer la edad de la persona, pero para no preguntarla directamente, porque hay muchas que no les gusta que le pregunten la edad, le preguntamos la fecha de nacimiento. Igual, para conocer un poco su entorno familiar, le preguntamos si tiene hijos. Si tiene hijos o no tiene. Si dice sí, pasamos a la pregunta 4. Si dice no, ya no le hacemos la pregunta 4, porque y pasamos a la 5. La 4 dice, si dice que tiene hijos, le preguntamos cuántos hijos tiene. La pregunta 6 es relativa al nivel o grado educativo, algún año de escolaridad de los que están aquí desplegados, también igual, ¿verdad? Le tienen que explicar muchas veces porque a veces no saben ellos qué es básica, o sea que van a tener que un poquito también, si no lo estudiarlo, pues, o anterior a la encuesta, estar claro de qué significa cada parte, o sea, del sector educativo, como es la básica. Tenemos vocacional, premedia, media, tenemos el técnico universitario de carreras clásicas generales, una persona que no tenga estudio y otro también, ¿verdad? Igual le ponemos en la bolita donde quepa. La pregunta 7 es relativa a la misma discapacidad que tiene el encuestado, que puede ser una discapacidad auditiva, física, intelectual, mental, discapacidad múltiple, visceral, visual. Igualmente tenemos la otra alternativa con su rayita específica y colocar la rayita, el lanchito o la cruz en cada bolita. Y esta se la definió en la parte teórica de la licenciada Niurka. O sea que en eso también tienen que estar claros cuando van a hacer la pregunta al encuestado. Tenemos dos preguntas que es como para complementar el núcleo familiar alrededor del cual vive la persona con discapacidad encuestada. Con respecto a la pandemia, conocer un poco si lo que viven con la persona encuestada o con la persona con discapacidad ha tenido o se ha visto afectado en el trabajo por la pandemia. Entonces le podrían contestar sí, otros dirán no, algunos dirán no sabe si le afectó o no le afectó, y otros, otro encuestado o persona con discapacidad que vive sola o sola. Y también es muy importante conocer los derechos a los cuales la persona con discapacidad tiene derecho o tiene oportunidades, sobre la ley de equiparación de oportunidades. Entonces, aprovechar la encuesta para preguntarles si las personas que viven con el encuestado con discapacidad conoce sobre la ley de equiparación de oportunidades. Puede que sí, puede que no, y puede decirle que no sabe, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo claro porque esa pregunta es muy importante para las políticas de discapacidad que se puedan tomar como resultado de esta encuesta o esta investigación. Seguimos, entonces ya para conocer realmente lo que nos compete directamente es conocer qué fue de la persona encuestada durante la pandemia y después de la pandemia, ¿verdad? Entonces la pregunta 10 va dirigida antes de la pandemia. Entonces le preguntan, ¿labora actualmente? Ponen el ganchito de la cruz o le va a decir, no, estoy cesante. Entonces, viendo eso, en cuanto a la condición laboral de la persona encuestada,
seguimos y le preguntamos dónde trabajó antes de la pandemia, dónde estaba trabajando, en qué sector. Como no, a lo mejor no entiendan qué sector, ustedes van a decir, bueno, en el área, el sector público, en la empresa privada, o trabajaba por cuenta propia haciendo sus ventas por sí solo, independientemente, ¿verdad? O tiene alguna una autogestión o una microempresita, y otros, si cabe, si competen. Eso es para el mismo encuestado, perdón. Ya directamente con él. Entonces, pasamos a la pregunta 12 y le preguntamos a qué se dedica en el lugar donde trabajó o trabaja. Porque puede que esté cesante por contrato, o puede que esté, o ahora mismo esté cesante, pero trabajó, ¿no? Entonces, ¿en qué área? ¿En qué sectores? ¿En qué? Entonces, de repente no van a saber qué rama de economía, ni qué sector. Entonces, se van concretos. Usted le pregunta, ¿trabajó en hotel? ¿Trabajó en restaurante? ¿Trabajó en una farmacia? ¿Un supermercado? O sea, porque como decía la compañera Niurka, tiene que explicarle bien que ellos no van a conocer ciertos temas o sectores ya técnicos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que desglosar la pregunta. Si trabaja en supermercado, si es una industria que produce alimentos, en el sector de la construcción, ya sea bonería o otro, porque para no ponerlos todos, de repente no sabemos la capacidad de todos los empleos que han tenido las personas que vamos a encuestar, entonces le vamos a describir los principales o los más comunes y otros sería otros que no estén aquí, entonces ustedes lo agregan en la columna de otros. La pregunta 13 dice, ¿cuál ha sido? Ya esto es la situación laboral que ha llevado en estos meses durante la pandemia. Pueden ser varias respuestas, entonces dice, labora en jornada completa, usted que sigue trabajando las 8 horas o los 5 o 6 días de la semana, de acuerdo a la jornada completa, o labora en una jornada parcial. Otros podrían decirle, bueno, a mí me suspendieron el contrato, que puede ser otra opción. Y también puede darse la opción de que la empresa haya cerrado. Si cerró la empresa, entonces, lógicamente, no trabaja ahí, pero puede que haya conseguido otro empleo o haya sido emprendido una autogestión, una empresa independiente o un autoempleo. Y también tenemos la opción que fue el liquidado despedido. Y acá lo que hablaba, dice, dejó de trabajar por cuenta propia. Porque, bueno, durante la pandemia se han dado casos de mucha crisis económica donde muchos empleos, empresas y hasta autoempleos y cuentas propias se han visto afectadas y las microempresas también, ¿verdad? Ya por último sería si la misma persona con discapacidad conoce los beneficios de la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. Ahí la respuesta sería sí o no. Así que bueno, esa sería en forma general la pregunta que van a abordar y que le van a hacer a las personas con discapacidad. Así que aquí cualquier comentario, pregunta, duda. Bien, vamos a enseñarles a ustedes brevemente cómo llenamos la encuesta. Esta es la encuesta que le acaba de mostrar la licenciada Diana. Le preguntamos el género. Tiene la opción de seleccionar el género. Si se equivocaron, presten atención. Ustedes pueden borrar la selección y volver a seleccionar. La fecha de nacimiento. Ustedes tienen aquí un calendario. Ustedes buscan el calendario y usted dice 1 de octubre de 1951. 1951. 1 de octubre de 1951. ¿Tiene hijos? Sí.
¿Cuántos hijos tiene? Bueno, aquí tiene una batería de posibilidades, entonces vamos a decir que 3. ¿En qué distrito reside? En el distrito de Panamá. Esta información ustedes la pueden encontrar Equivocó ya en la en la eh, base, perdón, se equivocó en la pregunta que dice que si tiene hijos, usted colocó que no. tiene hijos, entonces borramos la selección. Gracias, sí. Ah, Sí, ¿verdad? excelente. Entonces, ustedes verán aquí que usted puede saber cuál es el género de la persona que van a encuestar. Eh, Aquí digo, a lo mejor digo usted también en la base de datos tengan el área de residencia, pero de lo contrario, se le pregunta a las personas. Tengan cuidado, digo, de que tengan claro de lo que es un distrito. ¿Cuál es su nivel educativo? Esto lo podemos encontrar en la base de datos. Entonces nosotros previamente haber elaborado la encuesta o haber aplicado la encuesta, decimos que tiene nivel universitario. ¿Qué tipo de discapacidad tiene usted? ¿Verdad? Entonces yo tengo una discapacidad visceral y eso es real. Me estoy encuestando a mí mismo. Entonces ya terminamos lo que son la información general. Entonces, siguiente. Ok, vamos a ver la situación de las personas que viven conmigo. Las personas que viven con usted han sido afectadas en el trabajo por la pandemia, sí. ¿Conoce las personas que viven con usted los derechos que establece la ley? No, no la conoce. Siguiente. ¿Cuál es su condición laboral antes de la pandemia? Laboraba. ¿Dónde laboraba? Sector público. ¿A qué se dedica el lugar donde trabaja? Aquí están todas las opciones, pero esta no está allí. Entonces yo digo educación. Tratemos de escribir las cosas, educación. Siempre de la misma manera, porque después va a haber dificultades para que la base de datos la lea. Pero eso se puede después hacer. Entonces ya vieron que educación. Si ponemos bonería, ya se borra educación. Si ponemos construcción, se borra bonería. Entonces ponemos otro y es educación. ¿Cuál ha sido la situación, su situación laboral durante la pandemia? Laboró a tiempo completo. ¿Cuál es su situación laboral actualmente? Laboro a tiempo completo. ¿Conoce los beneficios de la ley de equiparación de las oportunidades? Si la conozco, entonces enviamos la encuesta. ¿Ok? Esa encuesta ya fue enviada. Entonces ahora vamos a ver qué fue lo que ocurrió con esa encuesta que acabamos de enviar. El formulario. Volvemos acá al formulario. Nosotros tenemos una respuesta. Entonces abrimos aquí y nosotros abrimos la base de datos. Creamos la base de datos y ahí está la base de datos con toda la información que yo capturé. El día y la hora en que hice la encuesta, el género, la fecha de nacimiento, si tengo o no hijos, cuántos hijos tengo, qué distrito vivo, cuál es su nivel educativo. Yo le puse visual aquí, pero debía ser visceral. Eso también se puede presentar con mucha frecuencia.
La persona con usted conoce sus derechos, conoce la persona, cuál es su... Es decir, aquí están todas las respuestas que debía producirse. Aquí hay un error, entonces este error habrá que corregirlo manualmente. Este error le permite a ustedes darse cuenta de que ese tipo de errores se pueden presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a enviar una prueba donde debe haber una columna adicional donde identifica al encuestador.